Continuamos con el curso de electrónica digital. Hablemos de modos de activación. Para concluir este apartado, mencionaremos brevemente los diversos modos de activación que pueden caracterizar a los biestables. Activación por nivel, activación por flanco. De la activación por nivel diremos que la incidencia de las señales de posicionamiento es provocada por la adquisición de determinado nivel lógico. Supongamos que el estado activo coincide con el nivel lógico 1. En consecuencia, la conmutación interna se originará al establecerse a 1 lógico la señal de entrada. Y en cuanto a la activación por flanco, esta admite una doble posibilidad: activación por flanco positivo, o sea, subida, o activación por flanco negativo, bajada. Si nos hallamos ante un biestable del primer tipo, la conmutación interna coincidirá con el flanco de subida, paso de estado 0 a 1, de la señal de entrada. Por el contrario, si la activación ocurre con los flancos negativos, paso de estado 1 a 0, la transición será provocada por el flanco de descenso de la señal de posicionamiento. Ambas posibilidades están representadas en la figura, donde la activación por flancos de un biestable funcionando en modo asíncrono. Este sería un biestable tipo T. De la activación por flanco positivo y activación por flanco negativo. De la activación por flancos de un biestable funcionando en modo síncrono, pilotado por una señal reloj, clock. Ejemplo sería un biestable tipo T. Hablemos de fundamento técnico de los dispositivos de lógica, triestado. Para estudiar el comportamiento de los dispositivos lógicos triestados, recurriremos a un montaje de salida constituido con un par de transistores bipolares. Veamos a continuación las tres posibilidades de estados de posicionamiento. El estado 0, correspondiente a un estado lógico bajo. La etapa de salida posee una estructura denominada totem pole. Cada transistor del par acoplado actúa como conmutador para los estados lógicos alto y bajo. El estado 0 se obtiene al activar la base del transistor inferior, el T2, manteniendo simultáneamente la base de T1 sin polarizar. Lo vemos en la figura. En estas condiciones, T2 se halla saturado, por lo que su tensión V sub CE será prácticamente nula y en consecuencia el nivel de salida será similar a los 0 voltios de masa referencia. En la figura vemos el funcionamiento de los dispositivos lógicos triestado. A continuación, en la figura vemos el operador NO, triestado, desconectado, o sea, con ausencia de información binaria, del operador NAND, el triestado, y el amplificador de línea triestado, con los símbolos de dispositivos lógicos triestado. La parte B, el estado 1, correspondiente a estado lógico alto. En este caso, T sub 1 es polarizado y T2 permanece inactivo, como quiera que T sub 1 está saturado, mientras que T2 se halla al corte. El nivel de salida coincidirá aproximadamente con VCC de alimentación, ya que la caída de tensión en la unión de CE de T1 será despreciable. Lo vemos en la figura. Y en cuanto al estado inactivo, o sea, la ausencia de información lógica de salida, donde la desconexión del par T1-T2 se lleva a efecto cuando ambas uniones, base-emisor, permanecen sin polarizar. En estas condiciones, la circulación de intensidad a través de las respectivas uniones, colector-emisor, es prácticamente nula, por lo que la salida adquiere un estado de alta impedancia que evita cualquier efecto de carga sobre la línea del bus a la que se haya acoplada.
En la figura podemos ver gráficas y símbolos de las gráficas. Hablemos del disparador Smith con circuitos integrados. El disparador de Smith es un circuito comparador regenerativo, es decir, con realimentación positiva o regenerativa de la salida de la entrada, y cuya salida, como sabemos, va a consistir en una señal cuadrada. El circuito se puede realizar con amplificadores operacionales o puertas lógicas digitales. Hablemos del disparador con amplificadores operacionales. En la figura se muestra el circuito con un amp OP cuyo coeficiente de realimentación es beta igual a R sub 2 partido R sub 1 más R sub 2. El disparador permanece en una posición estable solo mientras ésta presente el disparo. Para disparar un circuito Smith se requiere un nivel de tensión superior a un valor prefijado llamado nivel o umbral superior. Para volver el circuito a su estado original, el nivel de entrada debe caer por debajo de otro valor también prefijado, llamado nivel inferior. Por su acción sensible a la tensión, se puede utilizar como detector de niveles. Las tensiones correspondientes a los niveles superior e inferior no son las mismas, y la diferencia se denomina histéresis del circuito. Lo vemos en la figura. Vamos a ver las consideraciones de diseño haciendo variar la tensión de entrada desde 0 en sentido corriente para encontrar los valores de las tensiones umbrales V1, V2. Supongamos V1 inferior y V inferior a V1, tensión de realimentación, y que V0 es igual a V0. La tensión V es V será igual a V0 por R2 dividido R1 más R2 más VR por R1 por dividido R1 más 2, igual a V1. Lo vemos en la figura. Si ahora disminuye V la salida permanecerá en V0 hasta que V se iguale a la tensión del terminal 0 hasta que V sea igual a V2. Hablemos del disparador con circuitos lógicos. Mediante puertas NAND podemos realizar un disparador Smith, gracias al montaje de la figura. Las resistencias R1 y R2 se conectan al polo positivo de la alimentación. Una de las entradas de cada puerta se mantiene permanente al nivel lógico 1. Las puertas 1 y 2 actúan como inversores. La señal se aplica en el extremo izquierdo de R3, mientras que R4, que conecta la salida a la entrada, introduce una realimentación positiva. Suponiendo la tensión de mando V1 lo suficientemente baja para llevar la entrada 2 de la puerta 1 a nivel 0, entonces tendremos que la salida de la puerta 1 con un nivel alto 1 y la salida de la puerta 2 con un nivel bajo 0. El nivel bajo se realimenta a la entrada y asegura el efecto acumulativo. Cuando la tensión de mando V donde las dos entradas de la puerta 1 vuelven al nivel lógico 1, la situación C1, entonces la salida de la puerta 1 con un nivel bajo 0 y la salida de la puerta 2 con un nivel alto 1. Actualmente existen circuitos lógicos a base de disparadores Smith. El símbolo lógico en realidad corresponde al de una función inversión, con la particularidad de que se ha añadido en su interior un pequeño gráfico de histéresis. Lo vemos en la figura. Su tabla de verdad de este circuito es la misma que la de la función inversa. En las familias lógicas integradas se encuentran diversos chips de circuito integrado, con disparadores Smith. Así, en la serie TTL existen los circuitos integrados 7413, 7414 y 74132.
Al final de la lección mostraremos diversos diseños con base a integrados basados en circuitos Smith, y en la lección de complementos prácticos se incluirán montajes prácticos diversos. Otros circuitos disparadores con puertas lógicas NAND lo mostramos a continuación. En la tecnología TTL, los valores aconsejados son para la resistencia 1 inferiores a 390 ohmios y para la resistencia 2 aproximados a 22K. En la figura vemos las señales de entrada y salida. Hablemos de registros en los microprocesadores. Durante la presentación de este capítulo vamos a tener la ocasión de introducir conceptos generales de registro. Los registros, un registro es un dispositivo para el almacenamiento temporal de información binaria. Sabemos que la información puesta en juego en un microprocesador adquiere la forma de configuraciones o palabras binarias. Así, por ejemplo, un registro para el almacenamiento de una palabra binaria de 8 bits o un byte estará constituido por un conjunto de 8 biestables capaces cada uno de ellos de retener un elemento de información binaria. Lo vemos en la figura. Ciertamente, si nos dedicáramos a desarrollar el tema de los registros, es muy posible que no tuviésemos suficiente con el presente texto y nos viésemos en la necesidad de incorporar varios volúmenes más. Habida cuenta de que nuestro objetivo no es este, nos limitaremos a presentar aquellos tipos de registros comúnmente empleados en los microprocesadores, aportando en cada caso un ejemplo característico. A continuación, relacionamos los tipos de registros que hallaremos a lo largo de nuestro estudio sobre microprocesadores, donde los tipos de registro, con registro de almacenamiento simple, con registros de desplazamiento, con registros de conversión paralelo-serie, con registros de conversión serie-paralelo y con registros contadores. Lo vemos en la figura. Un registro es un dispositivo de almacenamiento compuesto por la asociación de determinado número de elementos biestables. El registro para palabras binarias de 8 bits. Lo vemos en la figura. Todos obedecen al apelativo básico de registros debido a que su función elemental es la de almacenar información binaria. Su división en una serie de categorías responde a la naturaleza de las operaciones que pueden efectuarse sobre la información almacenada. Seguidamente dedicamos un apartado a la presentación de cada uno de los tipos catalogados. Hablemos de registros de almacenamiento simple. La misión encomendada a este tipo de registro se limita al almacenamiento temporal de información. Todo intercambio de información en un microprocesador es perfectamente controlado y sincronizado a través de las líneas de bus de control. De ahí la necesidad real de dotar a los registros de las correspondientes entradas de gobierno que faciliten la manipulación de la información binaria. Los condicionantes que definen la actuación de este tipo de registros podemos resumirlos en los puntos siguientes. A. El registro está conectado a un bus, a través del que circula información binaria. B. El acceso de la información al interior del registro es controlado por una señal de autorización que designaremos abreviadamente por L, load, o sea, carga. C. La salida del registro va a parar a un canal de información bus, que puede coincidir perfectamente con el anterior. D. Hemos visto que la entrada de información estaba controlada por la señal L. La salida podemos controlarla también sin más que incorporar un conjunto de puertas AND gobernadas por una señal que denominamos out, salida. Vistas estas particularidades, el diseño de un registro de almacenamiento controlado es inmediato. Lo vemos en la figura. Como unidad de almacenamiento utilizaremos, por ejemplo, biestables D provistos de entrada de reloj. Es evidente que la entrada L coincidirá con los clock y, por supuesto, el modo de funcionamiento será síncrono.
De esta forma, aun estando las entradas de información conectadas en permanencia a las respectivas líneas del bus, el acceso al interior de los biestables solo se efectuará bajo la autorización de la señal de entrada, o sea, L. Nuestro registro es capaz de almacenar palabras de información binaria de 4 bits. Por supuesto, podemos ampliar su capacidad sin más que añadir en paralelo cuantos biestables sea preciso. El control de salida corre a cargo de la señal out, que autoriza las transferencias de información hacia el bus a través de los operadores AND. Cuando, por ejemplo, mandemos un 1 lógico por la línea out, la salida de cada operador entregará la información presente en Q, ya que S es igual a out por Q igual a 1, donde Q es igual a Q. Por el contrario, si out es igual a 0, las salidas estarán posicionadas a estado lógico 0, donde S sería out por Q igual a 0, donde Q sería igual a 0. Disponemos, pues, de un registro que nos permite almacenar la información binaria deseada y cederla en el momento preciso en que vaya a utilizarse. Finalmente, conviene recordar que este registro es capaz de almacenar 16 palabras de informaciones distintas. Al poseer 4 biestables, puede retener 4 elementos de información binaria, A, B, C y D. Y sabemos que n es igual a 2 elevado a n, en donde n es el número de configuraciones distintas y n el número de bits. Luego, en nuestro caso, n será igual a 2 elevado a n, donde es igual a 2 elevado a 4, o sea, 16 palabras de información, siendo cada palabra de una longitud de 4 bits.